Pero ¿qué pasa cuando un judío leía estas palabras? Y les invito a Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos enlutados. Cada vez que se leían estas palabras en una sinagoga, en un lugar de judíos, indudablemente tendría que traer esperanza para ellos. Cuando ellos leían esto, se imaginaban ese glorioso momento en que el ungido de Jehová iba a venir. Siempre lo esperaron, esperaban a su Mesías. Y siempre han estado esperando a su Mesías. Y cuando leen estas palabras, leen esperanza. Él va a venir a rescatarnos, Él va a venir a salvarnos, Él nos va a quitar a nuestros enemigos de encima, Él nos va a quitar la pobreza, Él nos va a llenar, nos va a dar toda la tierra, Él va, hemos dicho, vamos a reinar con nuestro rey. La esperanza es el pensamiento de un judío. Cada vez que se lean estos capítulos, ¿en qué otra cosa podía estar pensando un judío sino como nosotros hoy pensamos cuando pensamos en Jesús? Es decir, cuando nosotros cantábamos la esperanza de mi fe, Él es Jesús para mí. Él es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pues un judío cuando leía estas palabras, wow, cuando Él venga. Le espero. Bueno, resulta que en Lucas capítulo 4, del versículo 14 en adelante, se nos narra lo que sucedió cuando Jesús leyó estas palabras. En una sinagoga a la que él estaba acostumbrado ya a hacerlo, era por costumbre ir a las sinagogas y enseñar. No era la primera vez que lo hacía, pero sí era tal vez la primera vez que mencionaba esto que vamos a leer a continuación. Pero no nos podemos quitar de la mente el pensamiento del judío. Cuando leemos esto debemos pensar en cómo lo está recibiendo un israelita en ese momento. Lucas indudablemente se salta algunos acontecimientos que sí los encontramos en los otros evangelios, entre lo que sucedió después de la tentación del Señor Jesucristo y este momento sucedieron otras cosas que las podemos encontrar en los otros evangelios. Ya el Señor Jesucristo estaba más o menos un año y medio en su ministerio y lee entonces esto. Dice versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y hasta ahí paró la lectura, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los ojos de todos los que estaban en esa sinagoga estaban puestos en Jesús. Lo estaban mirando, era lo que ellos estaban esperando. Cada vez que leían estos capítulos, pensaban en: el Mesías viene, el Mesías pronto vendrá, y el Espíritu de Dios estará con él. Lo estaban esperando. Y Jesucristo comienza a leerles estas palabras.
Y dice que todos se quedaron esperando qué iba a decir, qué iba a interpretar de esta lectura como era acostumbrado. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Muchas veces cuando leía estos pasajes me imaginaba a los israelitas por alguna razón molestos porque Jesús hubiese dicho que hoy se había cumplido esta palabra. O sea, fue como que la forma en que lo aprendí. Es decir, ellos, ¿cómo así que? O sea, usted está diciendo que usted es el ungido, que se molestaron por esa razón. Pero no, el pasaje continúa y el pasaje continúa diciendo lo siguiente, versículo 22. Y todos daban ¿qué? Buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y comenzaron a pensar cosas allí en su cabecita, en su corazón, que nosotros no sabemos, pero que Jesús sí. Jesucristo sí sabía lo que estaban pensando. Para ellos las palabras que está trayendo en este momento son palabras de esperanza. Son palabras maravillosas. Mire, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Y todos, wow, los pobres, claro, necesitamos dinero. Palabras maravillosas de Jesús. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Todos los que estamos mal porque los romanos nos tienen afligidos. Claro, Él vino a eso. A pregonar libertad a los cautivos. Sí, Él vino a libertarnos. Y vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! ¿Cómo estas palabras no son palabras de gracia y de esperanza? Y el versículo 23 les da una vuelta. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, también aquí en tu tierra. Él conocía el pensamiento de ellos. Estas palabras las expresa Jesús de lo que había en el corazón de ellos. Médico, sánate a ti mismo. Hemos escuchado tu fama, porque en los versículos anteriores nos dice que la fama de Jesús se había extendido. Ellos sabían lo que él había hecho, sabían de los milagros que Jesús había hecho, sabía de las palabras que salían de él y que eran palabras de gracia. Ellos lo sabían. Y entonces en su corazón están diciendo, bueno, ¿y qué va a hacer aquí en su casa? Para que le creamos. Usted acaba de decir que el Espíritu del Señor está sobre usted y que usted ha venido a hacer lo que dice que vino a hacer. Pruébelo haciendo tanto de lo que ha hecho en otras partes. Pruébelo aquí y le creemos. Y añadió, de cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y a continuación habla de dos profetas, Elías y Eliseo, no aceptos en su tierra, llenos de problemas en su propia tierra por llevar la palabra de Dios. Y les menciona entonces al primero. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Este relato lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 17. Y creo que podemos acordarnos de este acontecimiento allí con Elías. Él llega, le pide agua, luego le dice que cuando ella ya va a ir a traer el agua, le dice, pero también tráigame pan. O sea, deme algo de comer, de lo que usted tiene, a mí primero. Y la viuda, entonces, va y lo hace. Prepara la comida y se la trae al profeta, y ella le había dicho, esta es la última comida que yo tenía para dejarme morir ya con mi hijo. Pero el profeta vino. Y ella era una mujer que conocía al Dios de Israel.
Y en eso estaba la gran diferencia. Uno era una gentil, pero conocía al Dios de Israel. Y un profeta del Dios de Israel vino a su casa y le pidió eso, y ella entonces accedió. Y el profeta le dice, y no faltará el aceite, y no faltará. Y así fue. Durante el tiempo de la sequía, no faltó el aceite y el pan en esta casa. Y ella inmediatamente accedió. Y Jesucristo está trayendo a memoria esto, y varias cosas uno debe pensar de lo que hizo esta viuda, o de lo que ella no hizo que los de Israel sí estaban haciendo. Ella no le dijo, pruébeme que usted es profeta de Dios. Pruébeme y le creo, y le doy todo lo que tengo. No, ella fue y lo hizo, y esperó la salvación. Fue y lo hizo. Luego, allí continuando con la lectura, versículo 27 dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ninguno judío, gentiles. Y no fueron enviados a Israel, sino a los gentiles. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10 nos narra esto que aconteció. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y era algo que no era muy bien visto, una enfermedad que nadie quería acercarse de ninguna manera. A este leproso le fue enviado un profeta, el profeta Eliseo. Y Eliseo le dice lo que tenía que hacer. Y en un momento este general dice, no, pero tantos ríos que hay en mi tierra, yo que me voy a meter a ese. Y luego sus siervos lo persuaden y él dice, listo, voy a ir. Va, se mete al río y 7 veces se sumerge en él y es sanado, dice la escritura. Y su lepra le es quitada. Y Jesús trae a la memoria esto. No les gustó. No les gustó nada lo que Jesús dijo. Y como les decía, al principio pensaba que ellos se habían molestado porque Jesús hubiese dicho, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Pero realmente la molestia de ellos es que cómo nos va a comparar. O sea, nosotros somos peores que una viuda de Sarepta. Nosotros somos peores que un leproso. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Queridos hermanos, la esperanza de Israel estaba delante de ellos. Allí estaba Jesús. Pero ellos querían ser libres de su pobreza física. No estaban pensando sino en su pobreza física y que el que venía los iba a llenar de oro. Muy posiblemente era tal vez su pensamiento. Que si habían enfermos y ciegos entre ellos, este hombre que vendría iba a ¿qué? A quitarles la ceguera física que tenían. Que si estaban oprimidos, ese problema se les iba a quitar, se les iba a solucionar. Y que si habían presos, él los iba a libertar. Pero de estas 4 cosas uno puede ver la verdadera condición del ser humano. Pobres, espiritualmente hablando. En bancarrota total está el hombre sin Dios. Ciego está el hombre sin Dios. Cautivo y preso está el hombre
sin Dios. Y fue a ese cautivo, a ese ciego, a ese pobre al quien fue enviado Jesús. Pero Jesús no vino para demostrarle primero a todos y que entonces pudiesen creer, porque era necesario que ellos se reconocieran a sí mismos como Jesús les estaba mostrando. Ustedes están con lepra, ustedes son pobres, no tienen nada. Pero el judío no podía percibir estas cosas. Yo decía, nosotros somos los ungidos de Dios, somos los escogidos, que nos demuestre que es el Mesías y lo seguimos. Muchas veces a Jesús le pidieron, demuéstrenos que usted es el Mesías y lo seguimos. Pero no era esta la manera. Porque la salvación que el hombre necesitaba no era una salvación física. El hombre o el judío tenía que reconocer su condición delante de Dios. ¿Cómo era su condición? Cuando nosotros hoy miramos estas verdades que fueron rechazadas por los judíos, tenemos que inmediatamente pensar en nosotros mismos y decir, Dios me permitió ver mi pobreza. Dios me permitió ver mi ceguera. Dios me permitió entender que sin Él no podía obtener salvación. ¿Cuántos hoy no exigen pruebas para poder creerle a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy de entre nosotros no nos dirán, pruébeme que Dios existe y lo sigo? Pruébeme que es verdad lo que usted me dice y me convierto. Y exactamente las mismas palabras de Jesús van a tener que retumbar en el corazón de esa persona y muy posiblemente la misma actitud emocional que hubo en el corazón de ellos va a poder estar en el corazón de una persona incrédula. Ira y enojo. Porque fue lo que se despertó de ellos. El problema del incrédulo no es que no hayan evidencias. El problema del incrédulo es que no puede creer. Es que no tiene vista para ver. Es que es pobre en sus recursos espirituales. ¿Cómo hace para acercarse a un ser espiritual si no hay nada espiritual en él? Por eso cuando nosotros pensamos hoy en la esperanza que nosotros tenemos, lo único que debe desprenderse de nuestro corazón es gratitud. Gratitud por un Dios que se reveló a nuestras vidas y que nos permitió a nosotros creerle. Todo judío ha leído estas palabras, pero muy pocos han podido creer. Y nosotros no somos mejores que ellos. En el sentido en que somos seres humanos caídos en pecado, ciegos, pobres, sin libertad, y que por la gracia de Dios le dijimos a Él, te creemos, sin pedirle pruebas, aceptamos su salvación. Y por eso hoy le recordamos y decimos gracias. Gracias por haber ido a la cruz del Calvario. Nuestros ojos físicos no lo vieron. Y nuestros ojos físicos no exigen verlo. Porque nuestra fe nos lo ha permitido. ¿Y quién nos dio la fe sino Él mismo? ¿Qué nos queda a nosotros sino gracias? Gracias por tu cuerpo, el cual fue entregado. Y que hacemos memoria hoy, ¿por qué? Porque Él nos lo pidió. Y lo hacemos a través de estos símbolos. Símbolos que nos recuerdan que es verdad, que nuestro Salvador vino, que nuestro Salvador estuvo en esta tierra, que nuestro Salvador trajo la libertad a los oprimidos, que nuestro Salvador trajo de la pobreza a la riqueza espiritual a aquel que estaba en bancarrota. Que nuestro Salvador cumplió
lo que Isaías 61 dice. Y eso es lo que recordamos hoy. En esa esperanza es que vivimos los creyentes. Los creyentes no podemos vivir por vista, porque entonces seríamos como un judío que espera pruebas. Muéstreme y le creo. Cuando nosotros predicamos el evangelio, no predicamos con pruebas y no hacemos grandes prodigios y grandes milagros para que la gente crea. Dijo John MacArthur, eso no prueba nada. Eso no prueba nada. Lo que se ve allí en estos relatos del Antiguo Testamento es que una mujer viuda que estaba a punto de morirse fue y hizo lo que el profeta le dijo y obtuvo salvación. Que un gentil fue al río y se bañó 7 veces como el profeta le dijo y obtuvo limpieza. Que nosotros se nos ha permitido acercarnos a la salvación, a Cristo nuestro Señor. Que por gracia somos salvos. Que por gracia estamos nosotros hoy aquí. Que por gracia esperamos a aquel que prometió que vendría. Pero que vivimos en la esperanza diaria de aquel que ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Cuando nosotros pensamos en Jesús viniendo nuevamente, no pensamos en la libertad de, ay, por fin Él va a venir a libertarnos de este gobierno en que vivimos. Por fin, cuando Él venga, se nos va a quitar el problema que tenemos con las deudas que tenemos, con los enemigos que tenemos. Eso es un pensamiento muy judío. Cuando nosotros pensamos en Jesús, pensamos en aquel que viene a que estemos con Él, porque Él ya hizo por nosotros lo que tenía que hacer. Ya nos libertó, ya nos sació. No tenemos hambre, porque Él nos ha saciado. Que un día ya no estaremos sujetos a esta carne. Que un día tendremos plena libertad. Pero nos gozamos en lo que ya tenemos en Cristo.